Saludos cordiales a los amigos, a la familia, a los hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga. Son las 10 de la noche con 49 minutos del día sábado y vamos a empezar con un tema muy interesante. Lo he titulado, el tema de esta semana, el amor de Dios con el amor del hombre. Hacer esta comparación, el amor de Yahweh con el amor del hombre. Pero quiero hacer un preámbulo y hacer recordar siempre a todos nosotros, ¿no?, incluyendo a mi persona, que siempre cuando leamos la palabra del Señor, recuerden que tiene en nuestra lectura, en nuestro idioma, un texto y un contexto de raciocinio humano. Y tiene que haber una conexión especial para entender el texto y el contexto del sentido del pensamiento de Dios. Y por eso siempre en las enseñanzas es bueno, recomendable, es de buscar los conceptos desde el punto de vista de la palabra hebrea, considerado de que este idioma, esta gramática, Dios cuando mandó sus mensajes para el hombre, los mandó codificados en este idioma. Y para que nosotros pasemos de nuestro idioma al hebreo y entenderlo, tenemos que estar asesorados por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Por eso es que tenemos que recordar siempre el capítulo 55 del libro de Isaías, del versículo 8 al 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si leemos en nuestro contexto humano, qué fácil es, bueno, lo leemos por leer, pues, y hacemos un entendimiento abstracto, medio poético, ¿no? Pero si me pongo a pensar detenidamente la profundidad de esta palabra, a mí lo que más me impresiona es que diga en el versículo 9 dice: como son más altos los cielos de la tierra. O sea, imagínense en qué lugar se encuentra la gloria de Dios, en qué lugar se encuentra el reino de Dios, ¿no? En el contenido de la palabra siempre escuchamos del tercer cielo. Entonces el primer cielo es lo que vemos, el segundo cielo es las tinieblas, ¿no? Y el tercer cielo pues es más allá, ¿no? O sea, esa distancia nosotros no lo podemos entender. Y para entenderlo tenemos que estar inmersos dentro de un ambiente puramente espiritual. Entonces, miren ustedes, hermanos,
para entender el pensamiento de Dios, qué difícil es para entender ese pensamiento. Entonces no cometamos la ligereza de interpretar a nuestra manera los pensamientos de Dios, porque estaríamos cayendo en una apostasía, y la apostasía es salir fuera del lugar ¿no? Del lugar correcto. Entonces, la única forma de entender, la única forma de entender este tema es con el asesoramiento del Espíritu de Dios. Entonces, los creyentes en Cristo ya entendemos esto, ¿no? Las personas que no conocen todavía se abrigan en base al pensamiento humano, en base al pensamiento intelectual, en base al pensamiento de que de nuestras profesiones, ¿no? De nuestra calidad de sabiduría, de que hemos estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es por ahí. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice. O sea, es algo muy hermoso esta parte de la palabra de Isaías 55, 8, 9. Márquenlo con su lápiz, con su marcador, para que resalte a la vista esta palabra y tener en cuenta siempre. Y lo que hablamos siempre en la palabra del Señor es el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene una línea diferente, un camino que se va a una definición diferente al concepto de amor que nosotros podemos entender, ¿no? Siempre el amor lo relacionamos al amor del Padre, al amor del Hijo, al amor que hoy en día estamos en un desbordamiento de promiscuidad. Lo mezclamos este amor con una atracción física, ya sea de la mujer para el hombre o del hombre para la mujer, y ya de una forma distorsionada ya se inclinan a sentir ese amor de comillas hacia el hombre con el hombre, ¿no? Viene la homosexualidad y viene el lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese amor que nosotros pensamos es un amor humano, es un amor de sentimiento carnal, ¿no? Y la palabra amor, hermanos, no viene del ser humano, no está cultivado en el ser humano. Hubo amor en algún momento antes de que Dios, Yahweh, le dé carta de divorcio al hombre, ¿no? Le dio carta de divorcio cuando le separó del huerto, cuando estaba con una naturaleza de acuerdo a la naturaleza de Yahweh y en el que podía estar frente a frente con su Creador dentro del paraíso. Entonces, es ahí que cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender el amor de Dios, tiene que haber una conexión especial para que ese amor se siembre en nosotros y le dejemos de lado como cosa vieja el sentimiento o amor que nosotros hemos creado en nuestro pensamiento humano. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 13, en donde Pablo define en varios ángulos lo que se refiere al amor de Dios. Miren ustedes, aquí dice así, Primera de Corintios capítulo 13, vamos a empezar por el 1 y vamos a terminar en el versículo 13. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angélicas, pero no tuviera amor, vendría a ser bronce que resuena o címbalo que retiñe.
¿no? Subrayen ustedes esto, esta parte del versículo dice, pero si no tuviera amor, ahí viene la condición. Si yo puedo tener todas las cualidades, pero si no tuviera amor, ahí viene la condición. Si tuviera profecía y comprendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal modo que trasladara una montaña, pero no tuviera amor en mí, nada sería. Esta es en la versión Peshita. En la versión de Reina dice, nada soy. Absolutamente nada soy. Pero este amor que estamos refiriéndonos es el amor de Dios, hermanos. No es el amor de lo que yo puedo entender, ¿no? Si ustedes nunca han leído la palabra del Señor, ¿no? Alguien que me escuche nunca ha leído la palabra del Señor, y si lo leyera por primera vez estos versículos, va a entender inmediatamente el amor a alguien, ¿no? Si no tuviera amor, nada soy. En el versículo 3, y si diera todo lo que poseo para que coman los menesterosos, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor en mí, de nada me aprovecharía porque pues nada soy. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, esta parte de aquí de lenguas humanas, angelicales, profecía, ¿no? Misterio, conocimiento, eh, bondad en el sentido humano. Si no habría amor, estos de aquí son algunos elementos que recuerdo yo cuando se lee la palabra del Señor, es el componente del cuerpo de Cristo, o sea, la congregación, ¿no? Que sirve como drenaje para que el amor fluya en el medio de nosotros y conforma el cuerpo que en otros versículos refiere a la novia del Cordero, esperándole a Cristo en su venida para que le rescate el novio que es Cristo, ¿no? Entonces, la congregación tiene y es necesario tener estos dones para que se mantenga firme. Pero aquí es lo que está refiriendo del versículo 1 al 3. Pero si no habría amor, entonces, hermanos, somos como una lata que cuando con un palito se le golpea, ¿no? Sale un címbalo, ¿no? Que retiñe y en el fondo es lata vacía, no hay nada, ¿no? Es un sonido sin sentido en la existencia del ser humano. En el versículo 4 vamos a ver la personalidad aquí de Dios. El amor es paciente, miren, ve, el amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es contencioso, no se ensorbece. El amor no se ensorbece. No se porta indecorosamente. No procura lo suyo. No se enfurece. No piensa lo malo. No se goza en la iniquidad, sino se goza en la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía, aquí dice, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y el conocimiento terminará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de la niñez. Porque ahora vemos veladamente,
como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Porque estos tres son los que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Aquí tenemos para quedarnos toda la noche, toda la madrugada, pero siempre el tiempo vamos a tratar en lo posible eh, dar un granito de arena para poder entender, ¿no? Aquí lo que, revisando minuciosamente, lo que puedo entender que en el versículo 4 habla sobre que el amor es paciente y bondadoso. Y estas dos palabras a mí me llaman la atención porque la personalidad de Dios, ¿no?, es paciente y bondadoso. El propio amor, la esencia del propio amor es el mismo Yahweh, es el mismo Adonai, es nuestro Dios, es el eterno, es el omnipresente, el omnipotente, el rey de reyes, el príncipe de paz, el león de Judá. ¿Cuántos calificativos tenemos para que nosotros podamos levantar nuestras manos y adorarle al amor, ¿no?, a Yahweh? Y dentro de ese amor, ¿no?, está la paciencia y está la bondad. Y en otro versículo por ahí dice, en el 6, no se goza en la iniquidad, sino que se goza en la justicia. Entonces, Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. Entonces, lo que he querido aquí es buscar en el hebreo, miren ustedes, para ver lo que el versículo está queriendo mandar el mensaje para nuestros corazones sobre la palabra, por ejemplo, paciente. La palabra paciente. Paciente, bondad y justicia. Eso es lo que estoy yo sacándole de los versículos que hemos leído. Dice así, paciente. En hebreo describe la paciencia como dirigida hacia el exterior, o sea, un comportamiento que nos podamos ver de forma exteriorizada, de dentro para afuera. Refleja, díceme, refleja una espera confiada en que Dios intervendrá. El salmista nos exhorta a esperar en el Señor. Así como Dios espera que nosotros cambiemos, nosotros somos desesperados y queremos que otros cambien en un tristar de dedo. Pero no tenemos en cuenta que cuando nosotros hemos sido pecadores practicantes, ¿no?, ¿cuánto de tiempo nos ha esperado el Señor? ¿Cuánto de tiempo hemos jugado con el tiempo de Dios? ¿No? Pero Dios es un ser paciente. ¿Cuántos siglos ha esperado Dios para que el hombre se enderece? Para que le llegue después la ira y venga el diluvio universal. ¿Cuántos siglos está pasando para que Dios, ¿no?, en el uso de su paciencia innata del amor de Él, nos esté esperando hasta la fecha y todavía con un cronómetro profético
que nos está avisando que Cristo viene y que nosotros enderecemos nuestros pasos, ¿cuánto tiempo Él genera esa esencia de paciencia? ¿No? Entonces aquí el salmista nos exhorta a esperar en el Señor. Miren, ve, a esperar en el Señor. Ahora que lo que quiero hacerles entender es la esencia de la paciencia de Dios con la esencia nuestra de la paciencia para esperar el tiempo para que el Señor venga. Cristo viene y en ese tiempo de espera, usemos nuestra paciencia, pero no podemos nosotros tener una paciencia independiente y que nuestra paciencia innata de ser humano pueda soportar los embates y las vicisitudes de las pruebas cuando estamos en medio de una tormenta, si no es con ayuda del Espíritu de Dios. Entonces Dios tiene su paciencia, pero para que nosotros tengamos una esperanza, es de que Él nos da la esencia de su paciencia a través de un conducto que se llama Espíritu Santo y que entra en nuestro corazón cuando hacemos pacto con Él, y Él es el que nos enseña cómo debemos de practicar esta paciencia. ¿Entendemos, hermanos? Muy bien. Todavía no llegamos al concepto en sí qué cosa es el amor, sino a la esencia que tiene. Todavía no vamos a llegar, nos vamos a dar cuenta qué es el amor del punto de vista de la esencia de Dios. Con respecto a la espera en el Señor, vamos a leer un Salmos, solamente un Salmos, para tener una referencia de esperar, o sea, ya en un resultado por parte nuestra. Salmos capítulo 130, del versículo 5 al versículo 8. David dice: esperé yo a Jehová, esperé yo a Yahweh, esperó mi alma. Miren, está bien que yo espero y me estoy viendo al espejo, me estoy viendo como carne, ¿no? Pero aquí lo que manda es de que quien va a estar frente a Yahweh es el alma, no es la carne, porque la carne se quedará. Pero es una misión nuestra de que nosotros tenemos que preservar la integridad espiritual de nuestro cuerpo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y el pretérito perfecto, he esperado, es siempre que un pasado se resucita constantemente. Constantemente tenemos que estar, o sea, porque el ayer, yo guardé la palabra del Señor el día de ayer, y ese ayer ya murió, ¿no? Entonces me tengo que preocupar con el día de hoy, ¿no? Con el día de hoy. Entonces, este día de hoy tengo que alimentarme. El mañana no sé. Por eso es que dice aquí, he esperado, o sea, es una constante. No murió definitivamente, pero se mantiene firme todos los días la palabra del Señor. Nunca muere, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahweh, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Acuérdense que una vez también hemos conceptualizado la misericordia como respeto, porque en Jehová hay respeto hacia con nosotros, hacia con su creación, pero él también quiere misericordia de parte nuestra, respeto
por lo que Él hizo por nosotros. Y acá dice, y abundante redención con Él. La palabra redención significa y abundante perdón, ¿no? Remisión, redención. En otras palabras simples es el perdón. Y Él redimirá y Él perdonará a Israel de todos sus pecados. Mi mente humana inmediatamente se va a Israel, que ahora está en guerra. Pero mi mente espiritual se está refiriéndose a mí, porque yo, tú, nosotros, vosotros y ellos tienen un significado espiritual que somos pueblo de Israel en el sentido del punto de vista de Israel. Por eso es que cuando, cuando Jacob pelea con el ángel, ¿no? Y el ángel ya se estaba yendo, lo agarra de su vestido y le dice, no te vas a ir en tanto no me bendigas. Entonces el ángel, que era Cristo en sí, Yeshua HaMashiach, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu DNI? ¿No? ¿Qué grupo de sangre tienes? Yo me llamo, yo me llamo Jacob. Y en el hebreo, Jacob es tramposo, usurpador. Entonces, cuando el Señor le ve que tenía una ambición de la palabra, entonces Dios le dice, este hombre es bueno porque ama mi palabra. Entonces le dice, a partir de ahora ya no te llamarás tramposo, no te llamarás usurpador, te llamarás Israel. ¿Qué significa? Uno de sus significados, pueblo escogido de Yahweh. Entonces, mi cambio de identidad va a ser un cambio espiritual. Ya no seré el Fernando de antes. Ahora tengo una conducta diferente plasmado en la palabra del Señor. Antes era, ahora ya no soy, porque todas las cosas viejas que yo practicaba ya fueron hechas, ¿no? Y todas fueron renovadas a ser nuevas en mi vida. Entonces mi conducta ya es diferente a lo que yo era antes. ¿Qué dice la otra característica de, de que el amor es bondadoso? Que está hablando que Dios, que Yahweh es bondadoso. La palabra bondad en hebreo es Yesed, Jesed, que es la fonética, el sonido. Miren, bondadoso es dar. Una de sus descripciones, de sus conceptos en hebreo, Yesed, una es dar de gracia. Miren ustedes, ya empezamos estamos descubriendo pausadamente eh, el, los ingredientes para llegar al concepto definitivo del amor que viene de lo alto, no del amor de nosotros, que viene de lo alto. Entonces es dar de gracia. Después tiene otra palabra, misericordioso. Y hemos hablado sobre que también el misericordioso tiene una variante de bondadoso, ¿no? De bueno. Pero en el concepto que también he analizado, no hace mucho tiempo ya, que misericordioso es respeto, es un ser que respeta, ¿no? Y ojo, respeta tu decisión, respeta tu libre albedrío, él no lo toca, ¿ya? Él no lo toca. Y respeta tu decisión, que tú mismo creas tu propio destino. Él no te toca, Él no te forza. Por eso es que yo, en mi vida pasada, hacía lo que yo quería. Hacía lo que yo quería, ¿no? Tomaba mis bebidas alcohólicas, fumaba, me iba a las discotecas, ¿no? No tenía ningún contacto con Dios. Y Él tenía la paciencia conmigo, la espera conmigo. Entonces, Él tenía respeto, ¿no? Con mi libre albedrío. Misericordioso hasta llegar a un límite.
¿no? Y es, y es fidelidad, bondadoso también dentro de la palabra del Yesed, hay la palabra fidelidad, ¿no? Siempre hablamos que Dios, su fidelidad es para siempre. Él es fiel en la promesa que Él da. Si Él te dice en su promesa de lo que está escrito que va a cumplir, Él lo cumple. Porque no es hombre para que no cumpla, porque el hombre es mentiroso. Él promete muchas cosas y te dice día y hora que te va a cumplir la promesa que Él ha hecho y no lo cumple. Hasta se esconde la persona. No tiene el coraje de mostrar su persona, se esconde, huye de su propia palabra que Él ha prometido. Y eso mucho se da y se frecuenta en las deudas. Entonces, cuando la persona promete a la otra persona, el, eh, eh, ¿qué cosa es lo que siembra? Siembra la sonrisa, ¿no? Siembra la pena. Y al final, cuando se cosecha la enemistad. ¿Por qué? Porque la persona no cumplió, no fue fiel. En el sentido con relación a Dios, Dios, su propia esencia es la fidelidad, es el cumplimiento de su promesa. Y ojo que no espera de que nosotros cumplamos con nuestra promesa hacia Él. Él no espera eso. ¿Por qué? Porque la esencia de Él es la fidelidad. O sea, lo que quiero hacer entender es que cumplir o no cumplir de nuestra parte, Él mismo sigue siendo fiel en la eternidad. De una forma infinita, Él es fiel. Si Él te dice que va a estar a tu lado, Él es fiel y está a tu lado. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Yo no te quiero. ¿Sabes qué? Me has cansado. ¿Sabes qué? Yo desconfío de ti. ¿Sabes qué? Quiero volverme tibio. ¿Sabes qué? Quiero ser frío. Me has cansado y me voy para el mundo. No, el Señor sigue siendo fiel con la puerta abierta esperándote. Miren ustedes, hermanos. Ahora la palabra justicia. Bueno, vemos en el diccionario la palabra justicia, del punto de vista legal, humanamente, ¿no? Pero ¿qué cosa es justicia del punto de vista hebreo? En donde plasmó el Señor sus pensamientos. Dice, hay una palabra en hebreo que su pronunciación es tesedaká, con acento en la A, tesedaká. T-Z-E-D-A-K-A con acento. Tesedaká. Es una palabra hebrea que significa solidaridad. Tiene su raíz en la palabra tesedek. ¿Y qué cosa? ¿Y qué significa tesedek? Significa justicia. Así, tesedaká significa justicia y solidaridad. Entonces, la solidaridad está acompañada con la justicia. Y aquí lo que mucho me llama la atención en esta descripción es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. O sea, que esta justicia que Dios tiene, su finalidad es restituirle al hombre por haber caído en su libre albedrío y haber sido destituido, haber sido entregado el rollo, el papel, el documento que el Señor
le destituye, le expide la carta de divorcio, ¿no? Y sale de la casa, sale del huerto y nunca más puede regresar. Entonces el Señor, aquí lo que me llama la atención es, ¿por qué el Señor nuevamente quiere hacer una reconciliación con el hombre? Y hoy día, estudiando esto, analizando, discerniendo este contenido, tengo la impresión que antes de la creación del mundo, me acuerdo yo en el Apocalipsis que, que nosotros somos parte del reino de su Hijo, o sea, para el futuro. Entonces, ¿cómo su Hijo va a reinar sin habitantes en su reino? Entonces Dios se había programado antes de la creación del mundo esto. Pero el libre albedrío, así como los ángeles tienen libre albedrío, caímos en pecado. Y todos fuimos, ¿no?, destituidos de la casa de Dios, del reino de Dios, de la gloria de Dios, de la morada de Dios. Todos fuimos destituidos. Pero ahora, lo que dice este concepto, miren, ve, es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Restitución es hacerle regresar nuevamente. Pero Dios tiene sus parámetros, tiene sus formas, ¿no? Ya vamos a ver cómo el Señor abre una puerta, ¿no?, para que nosotros tengamos la oportunidad de regresar nuevamente a ser parte de ese reino. Porque el reino que lo estamos hablando, hermanos, por eso que el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo, estoy de paso por este mundo. Entonces el Señor, en su venida, cuando venga, valga la redundancia, Él establecerá un reino espiritual en que no va a reinar el hombre, sino va a reinar Cristo. Entonces es necesario que nosotros seamos restituidos. El que quiere ser restituido, que levante la mano y diga, Señor, quiero dejar de practicar todo lo que tiene de negro mi conducta oscura de mi corazón. Quiero que me restituyas, pero que me restituyas, o sea, mi decisión tiene que ser seria y no, entre comillas, de hacer decisiones que mañana más tarde se vuelve a ver la conducta que era antes. Eso se llama hipocresía, porque la palabra del Señor dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Tú te puedes vestir bien, puedes tener un concepto con los vecinos que eres buenísima gente. Socialmente puede ser, lo máximo que puede haber. Pero si tu corazón es negro y no le amas a Dios, entonces nunca vas a tener la oportunidad que Dios te restituya a que vuelvas a la dignidad que has tenido antes, de que el huerto que el Señor lo separe. ¿Entienden, hermanos? Adonai Tesidkeinu significa mi Señor, justicia nuestra. Ahí está. O sea, mi Señor, justicia nuestra, quiere decir que, como ya estamos hablando del término de justicia, quiere decir que el amor que permanece para siempre, dentro de ese amor está la justicia que hará restituir tus derechos para que tengas la dignidad, lo que has perdido antes. Adán antes del pecado tenía dignidad, la mujer tenía dignidad, pero luego
que Laila se le acercó, en hebreo Laila, ¿no? De ahí viene Lilith, de ahí viene el nombre de Lilith, discúlpenme los que tienen ese nombre, pero en hebreo significa cuando se le acercó el espíritu demoníaco, ¿no? Ahí perdió la dignidad esta pareja. Vamos a ver en dónde se muestra Adonai, justicia nuestra. Adonai significa mi Señor, don. Jeremías 33, del versículo 14 al 16. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando de Cristo. Miren ustedes la profecía. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Adonai mi Señor. Quiere decir Yahweh justicia, mi Señor justicia nuestra. Entonces la justicia es, hermanos, es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Entonces, vamos a llegar a este versículo universal, porque mayormente siempre lo leemos, y vamos a ver en qué verbo se encuentra el concepto real del amor de Dios. Por eso que el título del tema dice el amor de Dios y el amor del hombre. Primeramente debemos de entender que en el hombre no hay amor. En el hombre no hay amor. Puede haber un sentimiento, el Señor ha dejado, después del pecado, hay un sentimiento, ¿no?, de atracción, hay un sentimiento de cariño hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, pero toditita la generación están destituidos por causa del pecado, estamos destituidos por causa del pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es? ¿Qué es el amor? El amor es Yahweh. ¿Quién es el amor? El amor es Yahweh. ¿Se dan cuenta que no hay gramática? Porque si yo digo ¿qué es el amor? En mi idioma, en español, es diferente el concepto a quién es el amor. Es diferente. Espiritualmente, hermanos, todo se une en uno. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es Yahweh. ¿Quién es el amor? El amor es Yahweh. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? ¿Qué es la esencia que va a llegar a ti? El amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que es diferente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, o sea, en el Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es el amor desde el punto de vista espiritual? Ese amor que existe más allá del sol. Porque la palabra de Dios dice, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, no hay amor debajo del sol. No hay nada nuevo. El hombre puede inventar lo que quiera, pero amor no hay ahí. En sus esencias, en sus acciones, en sus actitudes. Puedo dar mi limosna a un mendigo, puedo ayudar. Últimamente en las redes salen que le están ayudando a una mujer pobre, a una joven pobre, los millonarios, etcétera, etcétera. Eso no es amor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Entonces, ¿qué es el amor? El amor significa, hermanos, dar. No, no es el sentimiento que nosotros tenemos. O sea, el concepto humanamente nuestro es el sentir que uno tiene por otra persona, el sentimiento. Esa cosa que le decimos bonito ahí, que no podemos dormir pensando en ella, ¿no? Que lo miramos hasta en la sopa, su belleza, por más fea que sea, pues para mí es lo más bello que he encontrado en mi vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese sentimiento de amor, pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios está en el verbo dar. Miren, amor es un deseo de dar lo mejor. Ahora, como nosotros tenemos ese libre albedrío, y cuando tenemos ese libre albedrío direccionado, que nuestro corazón esté direccionado hacia la cruz, entonces tenemos un deseo, aunque sea una chispita mínima, un deseo de acercarme a ese amor que Dios me está ofreciendo y aceptar ese sacrificio que Dios está poniendo al frente de mí. Pero eso es el encuentro de los dos deseos, el deseo de dar y el otro, el deseo de recibir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es diferente. Ahora, tengo aquí un texto que dice así, el amor en hebreo, ¿no? Un texto. Dice, amor en hebreo se dice Ahava, A-H-A-V-A, y acento en la A, Ahava, la fonética en hebreo. Y la raíz de la palabra Ahava debe traducirse como yo doy. Primera persona del singular con el verbo dar. Yo doy. Mírenme, el amor en hebreo, ¿se dan cuenta ustedes? Por eso es que yo les digo sobre el hebreo, ¿no? ¿Qué significa amor, Ricardo? A ver, Raúl, ¿qué significa amor? María, ¿qué significa amor? Cada uno, imagínense, cada uno tenemos nuestros conceptos de amor y de sentimientos de acuerdo a nuestras experiencias. Pero el amor que viene de más allá del sol, ¿no? Significa yo doy, ¿no? Llama la atención, pero también tiene sentido. Y tiene un hermoso sentido para el cambio de nuestra vida. Yo doy, es decir, que la definición concreta no es sentimiento. O sea, no es sentimiento. A mí me tiene que mover algo agradable y bonito que esté por aquí. Hermanos, pues si el Señor estaba viendo todo negro y todo oscuro en el corazón de todo este mundo, pero por el amor a su creación, Él dio a su Hijo unigénito. ¿No? Él dio. O sea, no vio una cosa bonita para tener un sentimiento, ay, qué lindo, qué hermoso, por eso yo te voy a dar esto y lo otro. No, no tiene sentimiento en ese sentido. Yo doy. No es sentimiento, afecto o inclinación por una persona. Significa cuidar el regalo preciado. Amar no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con hacer lo correcto. Ahí está la palabra. Tiene que ver con hacer lo correcto. Ese que yo doy es el que el Señor va a dar y yo voy a recibir.
Pero cuando yo recibo, yo tengo que dar al Señor lo correcto de mí, lo correcto de mi conducta. Y no ser como la onda del mar, ¿no? Que sube y que baja, ¿no? Me voy al mundo y regreso, ¿no? Y empiezo yo a mezclarme con las conductas del pecado que yo había dejado, ¿no? Un piecito para el mundo un ratito y luego aparezco con mi Biblia en la congregación, con una sonrisita, ¿no? Eso se llama tibio y la palabra del Señor dice, yo te vomitaré de mi boca, aquel que es tibio, ¿no? Aquel que porque se levantó animado, ay, me voy a la congregación. No, que ahora, no, está lloviendo. Y la iglesia vacía porque llovió, ¿no? Y aunque ya paró la lluvia, sigue vacía. Entonces, eso no es un compromiso, hermanos. No le llegó la esencia de ese amor, ¿no? Y desperdicia el amor que el Señor dio a nuestra decisión en que le mandó a su espíritu después de haber aceptado que el Señor murió por nosotros para que su espíritu viva en nosotros. Esa luz viva en nosotros, ¿no? Y nosotros no aprovechamos la oportunidad, así como Sansón no aprovechó. El Señor le había definido juez de Israel y él comenzó a abusar. Pispiro se volvió, mujeres por aquí, mujeres por allá, entró, ¿no? Una filistea por aquí, una filistea por allá, después se encontró con Dalila y al final dice, y el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando estés jugando a las escondidas con Yahweh, se puede apartar de ti. Tienes que tener mucho cuidado. Estoy hablando en el sentido espiritual y hablo súper ultra serio porque el que cree en Dios crea que la hay por medio de la fe. Y si creo que la hay, entonces creo que hay bondad, entonces creo que hay justicia, entonces creo que hay solidaridad, que hay amor. Y que todo movimiento en ese mundo espiritual, que hay un reino, yo tengo que creerlo. Y pongo énfasis en el tono de mi voz, porque de esa manera los que creen también van a recibir, porque nosotros vivimos en ese mundo espiritual, aunque estemos pisando tierra. ¿Entienden, hermanos? Muy bien. Amar no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con hacer lo correcto, a pesar de nuestros sentimientos. Con esa perspectiva podemos amar hasta nuestros enemigos. Esto es hermoso, hermano. Podemos amar hasta nuestros enemigos. Simplemente con dar y cumplir la palabra del Señor. O sea, cuando el Señor manda a su Hijo en esta actitud de sacrificio, es para que llegue la palabra a nuestros corazones y la practiquemos, que se siembre la palabra y le estemos cosechando constantemente la palabra en nuestras vidas, ¿no? Y llega al extremo, hermanos, que nosotros llegamos a amar al enemigo. ¿Por qué amamos al enemigo? ¿Porque nos hace bien? No, amamos al enemigo porque simplemente damos lo que el Señor está diciendo. Tu comportamiento, tu serenidad, tu dominio propio, tu misericordia. ¿Por qué? Porque Dios también ha mandado a su Hijo amado, ¿no? Para morir también a causa de esos hombres que te hacen daño a ti, que tú ya lo has conocido a Cristo primeramente. Ahora falta que ellos conozcan. Si no, ustedes vean la historia, ¿no? Yoshua, que es Jesucristo, cómo caminaba en su ministerio. No caminaba en el nivel alto, no, caminaba entre los pobres, prostitutas, ladrones, sinvergüenzas,
entre puebla la multitud, con diferente oscuridad en sus corazones. Él vino para ellos, vino para nosotros, vino para el vil pecador. Muy bien. Podemos amar hasta nuestros enemigos porque todos podemos hacer lo correcto por ellos. Mostrar misericordia, compasión, suplir sus necesidades aunque no sintamos nada o hasta sintamos adversión. Esto es poderoso. Y claro, amar a Dios tampoco tiene nada que ver con nuestras emociones. Amarlo es hacer las cosas a su manera. Miren ustedes, hermanos. Miren ustedes. ¿Tú me amas? Te pregunta Dios. No, que sí, yo te amo. ¿Y cómo me amas? Bueno, yo los domingos me voy a la iglesia. Bueno, yo siempre doy, ayudo a los pobres. Bueno, por aquí, bueno, por acá. Eso no es amor. ¿Tú me amas? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es el amor. Otra vez, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Nada más, nada más. Ese es el amor de Dios. Por eso es que la diferencia en el título, el amor de Dios, como quien decir, ¿cuál es la diferencia del amor de Dios con el amor del hombre? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y eso también es un reflejo para nuestros días cuando estamos casados con el hombre y la mujer, hacen las promesas en el momento de la ceremonia. Pero cuando llega el día a día, empiezan los problemas. Si tú me amas, cumple con la promesa que tú has hecho en el momento que has estado en el altar. ¿No? Si tú me amas, cumple con la promesa que tú has firmado ahí, cumple con esos dispositivos. Si tú me amas, cumple en tu vida con mi palabra, que yo he mandado a través del sacrificio que mi Hijo hizo para la redención de tu corazón. Eso es el amor de Dios. Yo doy. Amar al prójimo como a uno mismo, entonces es darle al otro lo que no damos a nosotros mismos, lo que nos damos a nosotros mismos. Si tienes hambre, te das de comer. Si tienes frío, te das un abrigo. Si tienes una enfermedad, te provees de medicina. Eso es amar. Eso es amar. Entonces, cuando tú veas a tu enemigo, entonces darle, aunque no tengas sentimientos, es el sentimiento que siempre hablamos, ¿no? Dale. Amén, hermanos. Entonces, la trazabilidad, esto aprendí en el trabajo en el área de medio ambiente, la trazabilidad es el proceso de la documentación, cómo se llega para obtener un permiso para circular producto forestal maderable, ¿no? La trazabilidad, que Dios, ¿no? Para que Dios se manifieste con la finalidad de acercarse al hombre, empieza en nuestro conocimiento humano desde el Génesis, ¿no? Con una serie de dificultades hasta Malaquías, para que la palabra adquiera identidad humana, para que se haya nuevamente una serie de dificultades que ya lo tenía que pasar Cristo, ¿no? Para que pueda dar su vida por nosotros hasta volver a abrigarnos en su naturaleza que la perdimos nosotros.
Es ese, pero ¿por qué Dios no lo hace así de una forma más fácil? No podemos juzgarle al Señor de que nosotros al Señor, el Señor nos ha dado esta trazabilidad para que caminemos no en un camino ancho, sino en un camino angosto, en una senda, dice. La senda es un camino así tipo trochita, así en el camino de la selva, cuando el montaraz agarra su machete y comienza a hacer un caminito, ¿no? Un caminito que tendrá, qué sé yo, pues medio metro, 1 metro para poder caminar, y es una especie de hilo hasta llegar al punto en donde esa persona acostumbra a llegar. Y constantemente pues tiene que caminar y tiene que cultivarlo para que no se pierda, esa es la visión de esa senda. Pero diferente es el camino ancho. El camino ancho siempre está abierto, y con qué facilidad. Y el Señor siempre busca la dificultad. ¿Por qué? Será para que nosotros empecemos a entender el valor que tiene el Señor. El Señor siempre entra por la dificultad, hermanos. Por eso que el servicio de Dios no es fácil. El servicio de Dios, nosotros tenemos que tener la capacidad de vivir en paz en medio de la turbulencia. Miren ustedes, ¿ve? Algo que nuestra mente dice, esto está loco, esto es algo ilógico, pero Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, firmamos por medio de nuestra confesión, y el Señor firma por su sangre. Hay un pacto ahí. Entonces, Dios da su palabra y nosotros lo recibimos para cumplirlo. Y al final, el Señor vendrá y mandará a sus ángeles por los 4 cantos de la tierra y traerán a sus escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermanos, ¿cómo está tu vida? Cuando dice muchos, fíjense ustedes, un estadio, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Hay un estadio que llega, creo que a 200,000, y los escogidos ahí son los 12 que van a jugar. El resto son espectadores. ¿Quieres ser jugador o quieres ser espectador? Muchos son los llamados, pero no todos juegan. Son seleccionados. El escogido es el selecto, es el separado, es el seleccionado. Entonces, no podemos ser escogidos cuando todos los días en esta corta vida que el Señor nos ha dado, suficiente para que nosotros podamos exteriorizar nuestra conducta, cumpliendo la palabra del Señor, el amor de Dios en nuestras vidas se manifieste y podamos llegar al grupo de los escogidos, hermanos. Es bien delicado. Servir al Señor no es un juego. Servir al Señor no es así nomás. ¡Ay! No, no es así. Servir al Señor es cumplir con su palabra. Un ejemplo para los amigos que todavía no entienden. María ha cumplido un papel primordial e importante, pero es ser humano. Y el Señor, yo me imagino en mi mente humana, simplemente humana, que por el hecho mismo de haber nacido el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, esta mujer, María, elegida por Yahweh, debe de tener un sitial muy importante en el reino de Dios. Ahora, que yo llegue a adorarle, porque un grupo de personas crearon un código y en una ley de un derecho canónico, entre comillas, que salió en el año de 1800, y que digan a partir de la fecha los feligreses tienen que adorarle, yo voy a adorar
de un ser humano a otro ser humano, y de ahí me extiendo a todos los santos, y encima están canonizados. Pero ahora la canonización lo da un certificado que le hace otro humano. Entonces, esta certificación de canonización, entonces estos, entre comillas, santos que el hombre lo ha dado, no van a pasar por el tribunal de Cristo. Porque si hablamos de tribunal, el juez es Cristo. Entonces, ¿para qué va a pasar entonces? Porque ya es santo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que hacer milagros, tiene que haber un estudio, tal, tal. ¿Quién lo estudian? Los hombres que aparentemente tienen una sabiduría, pero el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, pero no dice nada escrito de María ahí. Nada, absolutamente nada. Entonces hay que adorarle pues a Abraham, hay que adorarle a Moisés, hay que adorarle a Noé, hay que adorarle a Josué, tanto que han luchado ellos también, hay que adorarle a David, ¿no? Y ya de Yapa pues a San Miguel, a Gabriel, ¿cómo se llama? La única cosa que les digo, hermanos, aquel que adora al hombre, maldito es el hombre quien confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Entonces, si yo le amo al Señor, guardo su palabra, guarda mis mandamientos. ¿Tú me amas? Guarda mis mandamientos. Pero si yo adoro a una imagen hecha por el hombre, si yo adoro a otro hombre, entonces yo no creo en Dios. No creo en Dios. No existe Dios en mi vida. Póngase a pensar. Para y piensa. Para y piensa. Si yo voy a adorar un pedazo de metal, entonces le estoy creyendo insuficiente la capacidad de Dios de no mostrarse a pesar de que todos los días estoy viendo la inmensidad de su creación y a pesar que en su palabra me dice que Dios está, que es omnipresente, y a pesar que en su palabra dice, acéptame que yo te voy a dar mi espíritu para que viva en tu corazón todos los días de tu vida, entonces para mí eso no es suficiente. Yo tengo que crear algo para mirarle y a ese ídolo ponerle sus velas, ponerle su ofrenda, ponerle sus billetes hasta el próximo año. Porque no se puede mover mientras que yo no lo levanto en una anda y lo pongo en mis hombros y lo saco a pasear un rato para que se refresque. Entonces, piensen bien a todos los oyentes. Eso no, ningún camino lleva al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el que adora ídolos, el que adora santos, que son humanos, santos, ¿qué santos? Nosotros somos los santos. Todos los que han aceptado al Señor como su único Salvador son santos en proceso de perfección. Eso es lo que dice la palabra. ¿Quieres amarle a Dios? Cumple con la palabra. Entonces cree de lo que el Señor dice sobre nuestra santidad. Pero no dice que el hecho mismo de que Fernando sea santo, no dice ahí que a Fernando le tienen que adorar, bajo ningún punto de vista. Espero que me deje entender, hermanos. Muy bien. Y la venida del Señor, de esta manera como vino, para sacrificarse. Entonces aquí, fíjense, Dios da a su Hijo en sacrificio.
Su Hijo da su vida para que nosotros tengamos vida. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cuál es nuestro nivel de conducta? No es fácil, hermanos, pero no imposible. En 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer esta parte que ya concluimos. Dice, pues, versículo 14 al 21, pues el amor de Cristo nos compele a meditar esto, que uno murió por todos y consiguientemente todos murieron. Entonces, si Cristo le venció a la muerte, entonces con la muerte del Señor nosotros también morimos, pero adquirimos una nueva vida espiritual. Entonces, le hemos matado al pecado, estamos muertos, esa vida pasada está muerta, pero hay que entender también que nuestro libre albedrío también al pecado lo podemos resucitar y lo podemos repracticar nuevamente. Eso hay que tener cuidado. Versículo 15. Y Él murió por todos, para que los que viven no vivan para sí mismos. Ahí está la clave. Hay mucha gente que es creyente y no da la prioridad en su vida diaria que se refleje los frutos de la palabra en su vida, sino son creyentes que reflejan los frutos de su propio ego, y eso lo vemos a muchos líderes que tienen carros poderosos, que tienen ahorro en los bancos, millones, que viajan, vienen, ya no pueden pisar tierra. Su destino de estos hombres es fatal. Y estos son los falsos profetas. Y muchas personas pueden tener la mejor voluntad posible, pero la ignorancia no es con el Señor. La palabra del Señor dice, apártense de ellos. Estas organizaciones que han salido, ¿no? Es una enfermedad, hermanos, de dependencias, como si fuesen empresas. Eso nosotros tenemos que apartarnos, ser libres. Dios, Cristo, el Espíritu de Dios, la palabra y yo. Yo me junto, tú te juntas, Él se junta, nosotros nos juntamos. De este punto de vista, entonces estamos practicando doctrina del Evangelio limpia, de una forma limpia y no contaminada. De modo de que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si hemos conocido al Cristo según la carne, ciertamente desde ahora no lo conocemos. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, por medio de Yahweh, que nos reconcilió. Ahí viene la restitución para nuevamente regresar y recuperar nuestra dignidad. Dice que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El ministerio, ¿qué es? Ministro, ¿qué es? Servir. Servir. Y dentro de su estudio de la etimología de la palabra viene del servicio doméstico. Pero ahora no, el hombre cree, el ministro de Relaciones Exteriores, él es el ministro de Salud, o sea, pisan nube. Pisan nube. Ellos son nuestros servidores, como un servicio doméstico. Pero no, tienen carro, tienen sueldo triple, cuádruple, quíntuple, ¿no?
Encima no tienen a Cristo en su corazón, se roban el dinero de los impuestos del pueblo, y ese es el país que nosotros tenemos. Miren ustedes cómo está Argentina, ¿no? Ya llegan sus elecciones, ¿no? Y como no quieren salir de ese servicio, de ese ministerio, ¿por qué? Porque ahí está el dinero, ahí está la plata, ahí está el poder, ahí está el enemigo. Entonces, ya vamos a ver los fraudes que hay. Entonces, este ministerio que nosotros tenemos aquí es el servicio, es el servir para transmitir a las personas que escuchan que el Señor quiere reconciliar con ellos. Ya reconcilió conmigo, ya reconcilió contigo. ¿Qué cosa tú estás haciendo para hacer ver que el Señor vino como ministro, o sea, de lo más mínimo en su condición, dejó su reinado, dejó su poder, dejó su gloria para servir y para avisar de que su Padre quiere reconciliar, quiere restituir a su creación, que somos nosotros? ¿Entienden, hermanos? Y todo ha llegado a ser nuevo, estamos en el 18, por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que enseñar la palabra, hay que predicar, no hay que perder tiempo. Porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Ahí está lo que les estoy hablando. Y puso en nosotros palabra de reconciliación. En este momento estoy yo intentando abrir los oídos de las personas que todavía no se han reconciliado con su Creador. Estoy dando palabra del Señor a los que todavía, que conociéndole su palabra, se han apartado de Dios. Reconcílense, porque hay señales del caos que va a venir en este mundo, y sin embargo, miren ustedes, estamos riéndonos, viviendo una buena, mirando nuestra televisión, las novelitas por aquí, el fútbol por acá, el programita por aquí, ¿no? Un restaurantito por allá, un paseo por allá. Y miren ustedes, la tormenta grado 5 que por primera vez después de no sé de cuántos años, más de 50 años, esa tormenta que se frecuenta ver en los mares, ha llegado a la ciudad de Acapulco, ¿no? Y esto que no se ha comentado, en Pakistán, un terremoto que ha pasado desapercibido por las noticias de la guerra con Hamas, Israel. O sea, se está levantando, hermano, el caos. Río de Janeiro está un caos. Ya es como de moda el asalto en las calles. Ya han salido organizados ya. ¿Por qué? Porque los grupos comunistas crean este caos para que le mantenga a la gente en base de cupos, ¿no? Y que le mantengan así a migajas. Y luego vienen emigrar para otro país y todo. Es un desorden social total por el castigo del hombre, por no querer trabajar, etcétera, etcétera. Así que somos embajadores de Cristo. Y como si Dios les suplicara por medio de nosotros, le suplicamos pues por el Cristo, reconcíliense con Dios. Versículo 21, porque aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ay, hermanos,
Una sola cosita antes de concluir. Me llamó mucho la atención de que siempre nosotros nos inclinamos a hablar las cosas por medio del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los 12, y nos vamos, ¿no? Por ahí. Pero sin embargo, no nos ocupamos de del otro linaje, del linaje de Agar. Miren ustedes cómo el Señor da, porque Él es amor. Pero el amor desde el punto de vista explicado aquí, no del punto de vista, Dios es amor, agarran sus dos, las dos manos y hacen la figurita de corazón, ay, Dios es amor y te manda un mensaje de lejos. Eso no es. Entonces, la, la impaciencia de Sara, cuando el Señor le dice, vas a tener un hijo, y de ahí saldrá la descendencia que yo quiero, y el nombre del hijo es Isaac. Entonces ella, pues, en la mente de nosotros, muchas veces el Señor nos dice algo, ten paciencia, guárdale a tu tiempo en tu bolsillo y espera mi tiempo. Entonces Sara no esperó, ¿no? Le vino la impaciencia. Entonces le pone, o sea, le crea un problema gratuito a Agar, que era la doméstica, y le empuja para su lecho de donde dormía con Abraham y le dice, acuéstate para nosotros tener descendencia. Entonces, a Abraham, miren ustedes, viendo la imperfección humana, porque siempre decimos, Abraham, el padre de la fe, Isaac, que por aquí. Esta pareja le complica la vida a Agar y luego le entra un espíritu de celo y empieza a tratarla mal, como si fuese un acoso laboral. Agresivamente le empieza a tratar mal porque le empezó a tener un espíritu de envidia, de celo, porque ya había nacido el hijo que es Ismael. Fíjense, hermanos. Y le dice a Abraham para que la bote de la casa. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dentro de su flemacidad, le entrega toda la posición y el poder a su mujer y la mujer le bota de la casa. Le botó 2 veces. En la primera, creo, si no me equivoco, cuando estaba la mujer Agar encinta. Y la segunda es cuando ya había nacido Ismael. Pero el Señor, ¿qué cosa hace? El Señor solamente se apareció ante los ojos, ante el linaje de Abraham, de Isaac, Sara por ahí, Jacob, los 12 de la tribu que ahora es Israel. No, hermanos. El Señor también se apareció en el otro lado, en la otra parte donde no había linaje, donde no había pacto con el Señor. Y el Señor en su misericordia, miren ustedes ahí, la característica del Señor, dentro del amor, dentro de ese concepto de amor, se le aparece a Agar. ¿Y quién es prácticamente el que se le aparece? Se le aparece Cristo, el ángel de Jehová, es Yoshua HaMashiach en hebreo, Jesucristo. ¿Qué dice Génesis capítulo 16, 13? Ahorita acabamos. Génesis 16, 13. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Llamó, miren, el nombre de Jehová. O sea,
Nadie en las Sagradas Escrituras le dio un nombre a Yahweh. Nadie. Solamente le dio Agar. Y Agar no estaba en los planes del proyecto del linaje donde iba a salir Cristo. Pero eso también es una enseñanza de que el linaje, ya viene la enseñanza espiritual, de que el linaje que va yendo por el linaje de Jacob, de Abraham, Jacob, Isaac, las 12 tribus, el rey David, y avanza hasta Malaquías, en donde llega José, María, y ahí llega Cristo. No se va por ahí, se presenta delante de Agar, se presenta del linaje de que iban a ser definidos espiritualmente los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando se fueron a ese linaje, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy, ¿no? Israel no cree en el Mesías, no cree en Yeshua. Y va a tener que pasar mucha dificultad, mucho sufrimiento el pueblo de Israel para que recién reconozca que Yeshua HaMashiach es el Mesías que están esperando. Entonces, Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Ahí está la definición, ese es el nombre. Tú eres el Dios que me ve. ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo Beer Lahai Roy. Entonces, el que me ve es el Roy. O sea, prácticamente la palabra Roy es el que me ve. Es una de las definiciones como nombre, como identificación a ese Dios que es amor. Entonces, el Señor le hace ver espiritualmente, literalmente, un pozo y le dice: llena ahí, ¿no? Ese depósito que tenían de la panza del carnero, de la cabra, ¿no? Que hacían una reserva de agua ahí, o odre, un odre, creo, así creo que se llama, odre, llena de agua, le dice. Y el agua es palabra de Dios, hermanos. El agua es palabra de Dios. Ahí estaba todo completándose. Ahí estaba para el gentil, no solamente para el judío, sino para el gentil. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y fíjense ustedes la lección que el Señor da. El pueblo hebreo, en su representación de Abraham y de Sara, le somete en esclavitud, en abuso, en expulsión, le somete a Egipto, en representación simbólica de Agar. Pero el Señor le da su lección al pueblo a través de los años pasando, de que Egipto le somete en esclavitud a Israel por causa de su pecado, por causa de la desobediencia y por causa de no tener temor al Señor. Dios es justo. Amén, hermanos. Bueno, para finalizar, creer en Él, creer en el amor que es Dios, y para sentir eso hay que cumplir con su palabra. Y el cumplir con la palabra, ¿qué implica? Primeramente, creer. Segundo, servir. Hay muchos creyentes que sirven al Señor. Y eso hemos hablado de un tema hace ya regular tiempo. Una cosa es servir y otra cosa es servir y seguir. ¿No? El servir es bien acomodado.
es confortable, es como que servir y estar con el aparatito de control en el televisor, pero no está identificado con la obra. Y esa es una diferencia abismal, perdón, cuando veíamos en el ministerio del Señor. Vean ustedes cuántas veces el Señor estaba en medio de las multitudes. Y esta multitud le seguía por interés. Y ni siquiera le servían. Y hay mucha gente que conociéndole, solamente le siguen por interés, pero no le sirven. Miren, le siguen por interés, pero no le sirven. Y hay otros que le sirven, pero no le siguen. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos identificados nosotros? Entonces, para que ustedes entiendan y juntar esos tres elementos de creer, ¿tú quién crees que soy yo? Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Ah, le dice Pedro. ¿Qué dicen los demás quién soy yo? ¿Y tú qué crees? Ah, ya. Entonces sígueme, sírveme. Y Pedro ahí adelante con los 12 discípulos. Y sígueme. Por donde iba Cristo, ahí estaba él. Y cuando el Señor se fue, lógico que dejó su espíritu, él siguió sirviéndole y siguió siguiéndole hasta el día de su muerte, que murió crucificado. Todos los discípulos que creyeron, que le sirvieron a Dios y que le siguieron, todos murieron de una forma desastrosa carnalmente, menos Juan. Pero Juan también sufrió mucho, murió en su cama, sufrió mucho en la isla de Patmos, y él fue el que escribió la revelación que es el Apocalipsis. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra posición? El que no ha hecho ningún pacto con Dios y no ha aceptado al Señor como su único Salvador y cree en Dios, bueno, pues cree, ¿no? Ahí está, solamente creer. No tiene ningún interés por él. Pero el que cree que la hay. Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11, sírvele, así como los discípulos le sirvieron. Es un claro ejemplo. Los discípulos, miren cómo lo han servido y miren cómo han finalizado. Todo en el tiempo de la persecución de los cristianos en aquel tiempo, de los creyentes. ¿Ah? Hasta el final le siguieron. Y en estos tiempos malos, hermanos, hay que cumplir con ese tipo de conductas. Hay que servir y hay que seguirle al Señor. Hay que servir y hay que seguirle al Señor. Muy bien, amados hermanos, amigos, tomen una decisión. La vida es corta, vienen tiempos escabrosos que por causa de nuestro pecado y de nuestras ambiciones hemos desgraciado este mundo y la naturaleza, ¿no?, de la propia creación de Dios está viniendo sobre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y tenemos tiempo de creer, de servir y de seguirle al Señor. En cualquier edad que nosotros tengamos tiempo, aprovechemos para que el Señor tenga la oportunidad, nosotros tengamos esa oportunidad de que nos pueda restituir a un lugar digno,
pero después de haber pasado este proceso, en aceptarle a su Hijo como nuestro único Salvador, porque esa es la puerta de la gracia. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, saludos a la familia que están dispersos por ahí en diferentes países. Que Dios me los bendiga. Amén. Hasta la próxima semana.